es Jennifer Daniela López Ruiz. Les hablaré acerca de las aportaciones al constitucionalismo. André Hauriu nació el 23 de julio de 1897 en Toulouse-Haut-Garonne. Falleció el 20 de septiembre de 1973 en Toulouse-Haut-Garonne. El abogado de la República y senador de Haut-Garonne desde 1946 hasta 1955. Hijo de Jean-Maurice Hauron, uno de los fundadores de la moderna derecho público francés. Andrés Hauriu hizo todos sus estudios en Toulouse de la Escuela Laica Fabre, por la Escuela de Toulouse, a la Facultad de Derecho de esa ciudad. Doctor en Derecho en 1921, fue desde 1922 hasta 1925, profesor de la Facultad de Derecho de Toulouse. Después de su ley de habilitación, obteniendo en 1925, fue nombrado en Toulouse profesor de Derecho Administrativo y a continuación, en 1933, el Derecho Constitucional. Su conocimiento jurídico se ha de ejercer dentro de los ámbitos legislativos, tan diversos como la regulación del Consejo de la República, la organización de la Corte, la Casación y la organización de los tribunales de magistrados, el Tribunal Superior de Justicia o los reglamentos sobre los alquileres. En 1952 fue designado como ponente del proyecto de renovación de los miembros de la Asamblea de la Unión Francesa. En 1954 tomó parte de la discusión del proyecto de ley sobre la revisión de la Constitución. En junio de 1955 decidió no solicitar la renovación de su mandato como senador. Miembro del Consejo del Poder Judicial desde 1947 hasta 1956, fue nombrado profesor en 1954 en la Facultad de Derecho de París, donde enseñó su jubilación en 1970. André Hauriu nos dice que el significado del derecho constitucional, su sentido más profundo y, por así decirlo, su misión es la de organizar en el marco del Estado-Nación una coexistencia pacífica de poder y de la libertad, el derecho constitucional como disciplina. Derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, según André Hauriu. Es una ciencia normativa y su misión es la de organizar en el marco del Estado-Nación una coexistencia pacífica del poder y de la libertad. ¿Qué es un fenómeno político? Son relaciones interhumanas en el marco de la sanción organizada y pueden abordarse a partir de tres planos diferentes. Número 1, el reconocimiento total del hombre por él mismo. Número 2, la determinación de lo que es bueno para la sociedad. Y número 3, las relaciones entre dirigencias o gobernantes y gobernadores. El encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos no es tarea fácil por tres razones fundamentales. Número 1, la violencia, que es inherente en las relaciones políticas. Número 2, la vida política se caracteriza como una espontaneidad y un poder de evolución considerables. Número 3, los preceptos del derecho constitucional se dirigen a actores políticos particularmente poderosos, que no siempre obedecen las reglas establecidas. Diferencia al derecho constitucional de la ciencia política. La ciencia política tiene por objeto el estudio de los hechos, de los fenómenos en sí mismos y por sí mismos. Es una ciencia descriptiva. El derecho constitucional le corresponde al encuadramiento jurídico de estos fenómenos y es una ciencia normativa. Maurice Duverger nos habla a continuación sobre sus aportaciones al constitucionalismo. Él fue un jurista de formación, especialista en derecho constitucional y será recordado sobre todo como el padre de las ciencias políticas francesas, las cuales defendió como disciplina de pleno derecho. Académico de referencia, autor de numerosas obras didácticas de lectura obligada, ejerció también una gran influencia política como columnista habitual del diario Le Monde. También fue colaborador asiduo del País, políticamente comprometido. Fue elegido eurodiputado en la lista del Partido Comunista Italiano en 1989 a 1994. Los artículos que escribió durante el periodo oscuro de la ocupación nazi de Francia, sin duda, le vendaron la
consagración de entrar en la Academia Francesa, pese a que fue propuesto en 2 ocasiones. Duverger murió el pasado 17 de diciembre de madrugada a los 97 años en su domicilio en París. Duverger nació el 5 de junio de 1917 en Angoulême, en el oeste, y creció en Burdeos, donde estudió el Colegio Católico Grand Lembourg, donde desde jovencito se interesó por la política y con apenas 16 años se unió a la Unión Popular Republicana, partido filofascista, liderada por Philippe Henriot, futuro ministro de propaganda del régimen colaboracionista de Vichy. 3 años después abandonó a Henriot para unirse al Partido Popular Francés, PPF, un movimiento populista y antiparlamentario. Pero Duverger abandonó el movimiento a tiempo en 1938 ante su deriva derechista para consagrarse de lleno a su formación jurista. Catedrático de Derecho Público, fue profesor primero en Poitiers en 1942 a 1943 y luego en Burdeos de 1943 a 1945, donde creó el Instituto de Estudios Político IEP de la ciudad. A partir de 1955 dio clases en la Sorbona, desde se convirtió en profesor emérito y dirigió el Departamento de Ciencias Políticas y en el IEP de París. Sus escritos durante ese periodo han sido motivo de controversia, en particular su estudio sobre la situación de los funcionarios desde la Revolución de 1940, publicado a finales de 1941. En él analiza las leyes del régimen colaboracionista de Vichy, que excluía a las mujeres casadas y a los judíos de la administración, un artículo por el que ha sido acusado de antisemitismo. Duverger asegura que el estudio era puramente jurídico y políticamente neutro. La justicia le dio la razón en 2 ocasiones, en las que condenó por difamación a las publicaciones Minut en 1967 y Actuel en 1987, desde las que se habían formulado esas acusaciones. Tras la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Francia, Duverger empezó a escribir en paralelo con su actividad académica en el diario Le Monde, donde hizo amigo íntimo de su fundación, Hubert Bou-Merry, y se convirtió en colaborador de referencia. Firmó más de 800 artículos en el vespertino y colaboró también en revistas El Express y Le Nouvel Observateur, el diario italiano 2, Corriente de la Sera y El País. Como politólogo fue un gran defensor del sistema semipresidencialista de la Quinta República, que a su juicio ofrecía el mejor modelo de alternancia entre la izquierda y a la derecha. Desde sus inicios se interesó por el estudio de los partidos políticos y los sistemas electorales que analizaban de forma comparativa. Su libro Los partidos políticos, publicado en 1951, se convirtió de inmediato en referencia. Fue traducido a 9 idiomas, entre ellos al español. FCE en 1981 y reeditado en múltiples ocasiones. Al margen de sus obras didácticas, también escribió numerosos ensayos, muchos de ellos también vertidos al castellano. Maurice Duverger dice que el derecho constitucional es la parte del derecho que regula a las instituciones políticas del Estado. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y pues nada, muchas gracias por su atención.